En Santa Cruz de los Molinos, un edificio ubicado al norte de Bogotá, Francisco Cifuentes, de 30 años, fue presuntamente asesinado por su vecino David Manotas Char. A continuación, veremos los puntos de vista de diferentes expertos para descubrir lo que se esconde detrás de las personalidades violentas. Muerte, armas, miedo, tragedia. Son quizás palabras que muchas personas quisieran borrar del diccionario, para olvidar totalmente el número de tragedias a las que estamos sometidos todos los días. Máximo Duque lleva alrededor de 20 años como forense y habla de la violencia como un aspecto cotidiano en la sociedad. En Colombia más o menos hay unos 100.000 muertes al año. De esas 100.000, solamente unas 30.000, 25.000, tal vez hay que mirar las estadísticas, son por causas violentas. Para Luis Domingo Gómez, la situación es crítica y prueba de ello ha sido el largo conflicto armado y la interminable guerra que ha cobrado centenares de vidas. Es un Estado profundamente violento. Es un Estado que ha sido permeado desde todos los espacios y desde todos los niveles, nacional, departamental, municipal, por la violencia. No hay un lugar en el país que hoy por hoy podamos decir que está ajeno a todos estos fenómenos de violencia. En un país de conflictos como el nuestro, existen muchas otras causas que explican este tipo de conductas. No creería que sea el contexto el que determine cómo somos, digamos, de violentos los colombianos, por decir de alguna manera. De pronto sí, la manera en que manifestamos esa violencia. El medio ambiente es una parte muy importante. Si uno vive en un medio violento donde la violencia es aceptada o tolerada o inclusive a veces promovida, pues obviamente las comunidades son violentas. Las estadísticas hablan por sí solas y dan cuenta del nivel de agresividad en nuestra sociedad. Colombia mantiene aproximadamente una tasa de 16 a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto a veces va cambiando. Medellín ha llegado a tener 80 homicidios por 100.000 habitantes, en comparación con países como Chile o Uruguay, que tienen 1 o 2 homicidios por 100.000 habitantes. También existen características psicológicas que dan explicación a la violencia y aclaran un poco más ese panorama oscuro en el que convive el ser humano. Se tiende a determinar quién es violento y quién no por medio del acto, sencillamente. En términos de la violencia, cuando vemos a alguien que se manifiesta a través de un acto violento, nos debemos ir un poquitico, y si no un poquitico, mucho más atrás del momento presente. Existen formas de agredir que la policía y el Instituto de Medicina Legal ya han determinado y que son recurrentes en las riñas callejeras que se presentan en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Trauma contundente, es decir, golpes, puñetazos, pedradas, cosas como esas. Hay muchas lesiones también por arma cortopunzante, cuchillo, puñal o parecido, y luego viene ya el arma de fuego. Pero digamos que la mayoría de las veces son reacciones a puñetazos o golpes. Muchos podrían sentir escalofríos con tan solo ver los hechos brutales que se transmiten en los noticieros, pero en realidad esta condición puede incluir a cualquiera. Identificar y decir, ¿hay una persona violenta? No, hay personas que a veces, claro, se manifiestan a través de actos de violencia evidentes, pero pienso que personas violentas, todos. Un país con un nivel de educación alto va a tener un nivel de violencia mucho más bajo. Al contrario, si la educación es muy mala, muy precaria, una manera de expresarse y de resolver los problemas va a ser la violencia. Sin embargo, hay quienes saben poner límites a sus impulsos violentos y toman otras alternativas. Hay gente que ante ese embate pulsional, la agresividad que nos domina, pues fácilmente toman un cuadro y pueden pintar. Recuerdo un poco el caso de Frida Kahlo. Realmente muchas situaciones de su vida la tocaban como sujeto y enmarcaba una fuerte agresividad y ella lo expresaba a través de un cuadro. Las formas de agredir explican las conductas de las personas violentas y también la intencionalidad del daño que se quiere hacer. No es lo mismo el agresor que le da 3 disparos a alguien en la cabeza, al que simplemente le da un solo disparo, por ahí le pega en una mano, se infecta y luego la persona fallece. Son dos cosas distintas. El cadáver habla a través del forense, trae lesiones, trae marcas, trae fibras. Los pequeños elementos le pueden decir muchísimas cosas al investigador. Hay una serie de teorías
para el análisis de la criminalidad, que dicen que siempre entre la víctima y el victimario hay una especie de relación, que puede ser de microsegundos. Algunos inclusive alcanzan a decir, algunos expertos dicen que siempre la víctima tiene algún mínimo grado de responsabilidad en lo que le ha ocurrido. La mezcla entre sustancias psicoactivas y violencia ha dejado innumerables víctimas, pero hay quienes se escudan en ellas para justificar sus actos. Lo que se puede esperar cuando precisamente ingiere este tipo de sustancias es que el límite sea mucho menor, y el límite precisamente de su fuero interno. O sea, ¿qué límite puede haber allí? El licor exacerba los ánimos, las cosas simples terminan en violencia. Los estimulantes, la cocaína, por ejemplo, el éxtasis, los depresores, los opiáceos, la heroína, alucinógenos, etc. Y todo eso contribuye en gran parte a la violencia que se ve en las ciudades. En los Estados Unidos es un problema de salud pública, yo creo que en Colombia también. ¿Cuáles pueden ser las razones para que los colombianos utilicen la violencia como método de solución a los conflictos? ¿Qué se esconde detrás de toda esta problemática? Sí hay una clara señal de que la sociedad no está confiando plenamente o no cree que la estructura que el Estado tiene para defender sus derechos sea suficiente para garantizarle la seguridad a cualquier persona. La gente debería tener la oportunidad de acudir ante la justicia para resolver los problemas, para denunciar los delitos, y la justicia inmediatamente debería dar una respuesta. En Colombia no lo vemos así. Escuchamos cada vez más preocupaciones desde todos los sectores llamando la atención sobre el papel que están cumpliendo las autoridades en la defensa de los derechos, de la tranquilidad de las personas que habitan las urbes en Colombia. ¿Llegará el día en el que el país se sienta completamente cobijado por los entes de control? ¿O la justicia por propia mano seguirá haciendo carrera en la lucha contra la violencia? Los centros de rehabilitación que llamamos para los menores, o los centros de reclusión para los adultos, etcétera, pues muchas veces están desgraduando criminales en lugar de rehabilitarlos. Eso tiene unas consecuencias grandes en la sociedad. Es la intención de actuar a título personal en ámbitos que están reservados por el contrato social a las instituciones, puntualmente a las fuerzas militares y de policía y a la administración de justicia, integrada por Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción penal. Entonces, si la justicia actuara desde el principio, si las fuerzas de seguridad actuaran en los momentos iniciales, y si hubiese más educación y la gente encontrara realmente un respaldo en su justicia, pues tendríamos, yo creo, una sociedad mucho más tranquila.